Buenas tardes, vamos a comenzar la clase y tenemos aquí en la página 224 el tema de desigualdades lineales. Las desigualdades lineales la vamos a despejar, la variable la vamos a despejar con las mismas técnicas que vimos en el despeje de ecuaciones lineales del tema que vimos en el parcial pasado. Pero hay unas consideraciones que debemos tomar en cuenta. Primero, por ejemplo, cuando nosotros despejamos una ecuación, tenemos, por ejemplo, x igual a 4, ¿verdad? Cuando despejamos tenemos esto. ¿Qué significa eso? Que el conjunto de solución es 4 y solamente 4. Nada más el 4. Ahora, con una desigualdad ya no tenemos el igual, sino que podemos tener cualquiera de estos símbolos, que son los símbolos de desigualdad. Por ejemplo, si tenemos este, lo que significa el resultado es que el conjunto de solución son todos los números mayores que 4. El 4 no, solo los números mayores que 4. ¿Verdad? Si tuviéramos este otro, serían los números mayores o iguales a 4. Quiere decir que el conjunto de solución sería los números mayores que 4 y también el 4. Esa es la diferencia con estos símbolos que tienen esta doble rayita y los que no lo tienen. En el primer caso sería una desigualdad estricta, o sea, números estrictamente mayores que 4, el 4 no. El 4 está fuera del conjunto de solución, solo los números mayores que él lo forman. Y si tiene la doble rayita, quiere decir que el 4 sí está incluido, aparte de los mayores que él. Entonces, lo mismo ocurre con los menor que y menor o igual que. Y otra cosa muy importante es que en las respuestas se nos va a pedir colocarla en notación de intervalo. ¿Verdad? Muchas personas, hay una disputa ahí si se dice intervalo o intervalo, pero lo correcto es intervalo porque si pueden ver en cualquier libro o en el diccionario, ¿verdad? No está acentuada en la E, no hay ningún acento en la E, así que la pronunciación correcta es intervalo. ¿Verdad? Entonces, ponemos entonces la notación de intervalo, como se pondría. La notación de intervalo es los extremos. Por ejemplo, el conjunto de solución va de tal número a tal número, ¿verdad? Entonces, se ponen los extremos. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles son los extremos, por ejemplo, en esta respuesta? Cuando nosotros despejemos y tenemos, por ejemplo, algo como esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para colocar la notación de intervalo, primero vamos a ayudarnos de una gráfica. En una recta numérica ubicamos a ese número. En una recta numérica, estas flechas significan que se extiende hacia el infinito negativo para el lado izquierdo y para el infinito positivo al lado derecho. Aquí tenemos entonces como referencia al 4. Ahora, grafiquemos el conjunto solución. Dice aquí los números mayores o iguales que 4. Comenzamos primero graficando el 4. Una pelotita rellena porque va el 4. Si no tuviera esta doble rayita, entonces iría sin relleno. Significa que no está incluido, pero siempre sirve de extremo. Pero como aquí lo tiene, entonces rellenamos la pelotita. Podemos poner aquí una pelotita. Así. Va rellena la pelotita. Y ahora graficamos los mayores que 4. Siempre lo mayor está al lado derecho. Donde está los mayores siempre es el lado derecho y donde están los menores es el izquierdo. Entonces, como aquí dice mayores que 4, entonces trazamos una flechita hacia la derecha. Para graficar ese conjunto, solución, entonces con un lápiz sombreamos ahí. Esta flechita indica que sigue y sigue, que no tiene fin, ¿verdad? Y de esta manera podemos ver gráficamente el conjunto solución. ¿De qué nos va a servir esta gráfica para hacer la notación de intervalo? Primero, para poner los extremos. Los extremos son debajo de la línea sombreada los números involucrados. En este caso es el 4
Y este símbolo, que no es un número, pero es un símbolo que nos dice que es el infinito positivo, más infinito. Bueno, entonces, esos son los que van como extremo en el intervalo. Va primero el 4. Siempre en un intervalo va primero el menor y después el mayor, en el orden de la recta numérica. Entonces, si usted ya sabe en qué orden va, pues no es necesario es la gráfica, pero sí sirve de ayuda. Pero lo que sí le piden es la notación de intervalo, esa sí le piden. ¿Verdad? Entonces, vamos a cerrar ese intervalo con los corchetes. Los corchetes se ponen de la siguiente manera. Para estos que voy a señalar aquí en rojo, para este y para este, son cerrados. En donde va el número. El número en este caso es el 4, ¿verdad? Entonces, como eso es lo que tenemos en este ejemplo, el 4, ¿verdad? El 4 está incluido, entonces va cerrado. ¿Cómo se pone cerrado? Con un corchetito con los dientecitos hacia adentro. Ese símbolo está indicando que el 4 va dentro del conjunto solución. Y ahora, ¿qué pasa en el infinito? Presten atención aquí. En los infinitos, ya sea el negativo o el positivo, como no es un número, ¿verdad? Y no cierra, no tiene fin, sigue, sigue, sigue sin final, siempre va abierto, independientemente de cuál de estos tenga, siempre los infinitos van abiertos, ¿verdad? Los que pueden ir abiertos o cerrados solo son los números. Y como les decía aquí, van cerrados cuando tienen la doble rayita. Si no llevan la doble rayita, o sea, van con los dientecitos hacia afuera. Con los dientecitos hacia afuera significa que el número 4 sirve de extremo, mas no está incluido, ¿verdad? Entonces, solo serían los mayores que 4, no el 4. Entonces, a veces se incluyen y a veces no se incluyen. Se incluyen cuando lleva la doble rayita, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros despejamos una desigualdad, que ya vamos a empezar a hacerlo, ¿verdad? Pero primero vamos a hacer esto. Cuando nosotros vemos en un despeje, por ejemplo, que me queda así, puede ser un número negativo también, puede ser una fracción, puede ser un número positivo, un decimal, cualquier número real, ¿verdad? El que nos den el despeje. En este caso, si nosotros despejamos y nos queda esto, entonces lo que nosotros tenemos es lo siguiente. El conjunto solución son todos los números menores que menos 2. El menos 2 no, solo los menores que él, ¿verdad? Si tuviera esta doble rayita, aparte de los menores que menos 2, también el menos 2. Pero como no la tiene, es estrictamente los menores que menos 2. Entonces, vamos a ponerlo en notación de intervalo. Para ayudarnos, vamos a hacer la gráfica de la recta numérica. En el extremo izquierdo tenemos el infinito negativo o menos infinito y en el otro, pues, más infinito. Ubico aquí el número y comienzo a graficar este conjunto solución. Primero el menos 2. Como menos 2 no está incluido, la pelotita va sin relleno, ¿verdad? La pelotita va sin relleno, porque menos 2 no está en el conjunto solución, solo los menores que él. Y luego pues grafico los números menores que menos 2. Y los menores están siempre a la izquierda. Sé que aquí hay dos opciones, o de menos infinito al número que nos dio en el despeje, o del número más infinito. Usted tiene que fijarse cuál es. Si son menores que, siempre van a la izquierda. Y si es mayor que, van a la derecha. A la derecha están siempre los mayores y a la izquierda están los menores. Sombreamos aquí y gráficamente es la representación de nuestro conjunto solución. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo que nos piden, la notación de intervalo. Esta es una ayuda nada más para hacer la notación de intervalo. Si usted mira que no ocupa esta ayuda, no es necesario hacerlo, pero de qué ayuda, pues visualmente sí ayuda, ¿verdad? Porque ahí sí usted está seguro de cómo van, en qué orden, ¿verdad? Para no hacer la gráfica, ¿qué tiene que tomar en cuenta? Que si es menor que el resultado,
o menor o igual, va involucrado menos infinito, ¿verdad? Y si es mayor que, así como esto, es más infinito, ¿verdad? Si es menor que, está involucrado menos infinito. Y si es mayor que, va más infinito. ¿Y qué otra cosa necesitas saber si no va a usar la gráfica? Es que siempre va en el orden de la recta numérica. El infinito negativo siempre va a la izquierda y el positivo infinito siempre va a la derecha, en el orden de la recta. La gráfica me lo dice, así yo puedo ver, miren, a la izquierda menos infinito y a la derecha el número en cuestión. ¿Verdad? En este caso los dos van abiertos, en el infinito porque siempre va así y en el número porque en este caso no está incluido, ¿verdad? Solo sirve de extremo, más no está incluido. Ahora nosotros nos podemos preguntar, pero si no está incluido, ¿por qué no comenzamos en menos 3 o menos 2.9? Porque en realidad, o menos 1.999, porque menos, no, ahí sería menos 2.0001. Es porque la razón es porque para no escribir esos decimales que están tan pegaditos, ¿verdad? En realidad es imposible escribir el que está tan pegadito, ¿verdad? No tiene sentido, es mejor poner el número entero que sirve de extremo y ese me va a servir, solo que aclaro que no está incluido y ya sé que el conjunto de solución es este. El que sigue aquí es menos 3, ¿verdad? Entonces aquí es menos 2.0001, menos 2.5, menos 2.4, menos 2.8, menos 2.9, el 3, negativo, el menos 4, el menos 5, el menos 6, todos los enteros negativos y todos los decimales que están en medio de cada quien. Entonces por eso no conviene poner eso, no es práctico, ¿verdad? Comienza desde menos 2.000001, porque ¿cuántos ceros se pueden permitir? No se sabe. Entonces, es mejor poner el número entero próximo, el que nos dio en el despeje, ¿verdad? Ese es el que se pone. Y así es como lo vamos a poner, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, miren, sin la gráfica, por ejemplo, tenemos x mayor o igual que, mayor nada más, mayor o igual que un medio. Bueno, entonces, sin gráfica, yo digo, bueno, el mayor que es más infinito. Les pongo la comita. ¿Y dónde va el infinito? El infinito siempre va a la derecha. Entonces, aquí lo pone. Y entonces el número tiene que ir aquí. Me fijo si es uno de estos dos y veo que no lo es. Entonces va abierto. Y en el infinito, pues siempre va abierto. Entonces, sí lo puede hacer sin gráfica. Otro, por ejemplo, x menor o igual que 0. Bueno, entonces, sin gráfica yo digo, bueno, los menores, menor que significa menos infinito. Entonces, el menos infinito, ¿a dónde va? Siempre va a la izquierda. Entonces, en el otro lado va a ir el número. Me fijo si es cualquiera de estos dos y veo que sí, lleva la doble línea, quiere decir que va cerrado. Pero recuerden que solo es en el número, en el infinito siempre va abierto. El infinito siempre va abierto porque el infinito no es un número, ¿verdad? Es un símbolo que dice que continúa sin fin. Y así sería sin la gráfica, ¿verdad? Se puede hacer sin la gráfica. Yo lo voy a hacer con la gráfica, pues para ayudar a verlo de manera para los que tienen alguna duda con cómo se hace, siempre me voy a ayudar de la gráfica. Bueno, entonces resolvamos ejercicio. Pero antes de resolverlo, solo vamos a platicar sobre el despeje, cómo se hace. Los despejes se van a realizar así como los de las ecuaciones lineales, ¿verdad? Vamos a multiplicar, dividir, las operaciones que se deben realizar y luego las x o la variable que tengamos las dejamos en un solo lado y las que no lo mandamos al otro lado y despejamos, como las ecuaciones lineales. Pero hay una situación que se da en las desigualdades. Entonces presten atención que es muy importante. Cuando estemos despejando, por ejemplo que ya estemos en la fase final, por ejemplo si tenemos menos 5x igual a 10, por ejemplo, y ya estamos despejando, el coeficiente siempre pasa a dividir, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado porque en las desigualdades, si es una ecuación no hay problema, pero en una desigualdad, por ejemplo, que sea mayor que, cuando un número negativo, esto lo pueden anotar ahí para que no se les olvide, cuando un número negativo pasa al otro lado
a dividir o a multiplicar, tenemos que cambiarle la orientación a la desigualdad. ¿Cuándo se la cambiamos? Cuando un número negativo pasa al otro lado a dividir o a multiplicar. Si un número negativo pasa a sumar, no pasa nada. O sea, si está restando y pasa a sumar, no pasa nada. Si está sumando y pasa a hacer cualquier cosa, sumar, restar, multiplicar, dividir, no pasa nada. Solo cuando un número negativo va a pasar al otro lado a dividir o a multiplicar. Y como generalmente en el último paso el coeficiente siempre pasa a dividir, en ese momento estemos muy atentos porque si este número es negativo y lo pasamos al otro lado, debemos cambiar la orientación. Entonces, X sería menor que 10 menos 5. Como cuando pasa a dividir o a multiplicar, se lleva el signo con él. Cuando el signo es negativo, le cambia el signo a lo que está ahí. Era un 10 positivo, miren. Ahora el número se volvió negativo 2. O sea, lo traslada al otro lado del 0 en la recta numérica, al número que queda después en el despeje. Entonces, por eso la desigualdad tiene que cambiar. Tiene que cambiar cuando un número negativo pasa al otro lado a dividir o a multiplicar. Si pasa a sumar, no pasa nada. Si es un número positivo que pasa a dividir, tampoco pasa nada. Solo cuando un número negativo pasa al otro lado a dividir o a multiplicar. Y generalmente esto ocurre al final, ¿verdad? Que este coeficiente pase a multiplicar. Pero puede pasar en algún ejercicio, puede pasar en cualquier momento. Y eso es muy importante también. Si usted está despejando una desigualdad y pasa un número negativo a multiplicar o a dividir, le cambia la desigualdad. La cambia. Pero si en el transcurso del ejercicio no lo ha terminado y vuelve a suceder otra situación así, de que un número negativo pasa a dividir o a multiplicar, se la vuelve a cambiar. O sea que se cambia por cada vez que suceda ese evento. Si nunca sucede, no se cambia. Si sucede una vez, se cambia. Si vuelve a suceder, se vuelve a cambiar. Y así. Entonces recuerden, cuando un número negativo pasa al otro lado, a dividir o a multiplicar, debemos cambiar la orientación de la desigualdad. Bueno, entonces comencemos. Vamos a resolver ejercicio de estos. Se resuelven como las desigualdades lineales. Bueno, podemos comenzar ahí con cualquiera. Voy a tomar el 7. Vamos a ver el 7. Dice 1/2 menos 4 por... Son como los que pasó en el examen, como el que apareció en el examen pasado, solo que ahora en vez de ecuación es desigualdad. Pero en cuanto al despeje, se hace lo que se espera en las ecuaciones, ¿verdad? Que es lineales, que es multiplicar, sumar, restar y finalmente despejar para la variable pasando todo a un lado y lo que no tiene variable al otro lado, ¿verdad? Así como las ecuaciones lineales. Solo que hay que poner la respuesta en notación de intervalo y hay que estar pendiente si un número negativo pasa al otro lado a dividir o a multiplicar. Ese es el cuidado que hay que tener, ¿verdad? Entonces hagámoslo. Este es el 7. Vamos a despejar y luego lo ponemos en notación de intervalo. Bueno. Comenzamos entonces. Y primero lo que hacemos es, aquí está la desigualdad. Primero no comenzamos a despejar. Recuerden, primero se hacen las operaciones en ambos lados. En este lado tenemos 1/2. El menos 4 tiene que multiplicar. Por eso se comienza. ¿Recuerdan la jerarquía de operaciones? Antes de restar 1/2 menos 4, no se puede ahorita. Primero hay que multiplicar. ¿Verdad? 4 por 5, 20. Menos 20. ¿Verdad? Menos 4 por 3 medios. Sería 6x, ¿verdad? Más 2/5 mayor o igual, y aquí también hay que multiplicar. Hay unos que se multiplican y quedan enteros, ¿verdad? Y hay otros que inevitablemente quedan fraccionarios, ¿no? 1/5 por 10, negativo. 1/5 por 10 es 2.
Y menos 1/5 por menos 2x es positivo 2/5 de x. Menos 3, ¿verdad? Bien, de ahí lo que sigue es sumar lo que se pueda. Recuerden que solo se suman los que son semejantes. Este que no tiene x con este y con este. Entonces, sumemos a ver cómo queda. Vamos a ver, voy a usar mi calculadora, voy a poner 1/2 menos 20 más 2/5. 2 plequitas 5, me queda número mixto, me queda menos 191 sobre 10. ¿A alguien le quedó así también? Sí. Ok, menos 191 sobre 10. En este caso no hay otra X en este lado, solo lo copio entonces. Y aquí sería este con este, los semejantes, ¿verdad? Sería, estos son enteros, ¿verdad? Son más fáciles, menos 5 más 2/5 de X. Bueno, entonces ya que no hay Liga, nada. y al final no es 1/3. ¿A dónde? Aquí. Sí, ¿verdad? ¿De dónde salió ese 3? Sí, ¿verdad? Es 1/3. Qué raro, ¿verdad? Bueno, pero gracias. Gracias, porque así ya no es menos 5, ahora ya es otro número ahí. 1/3 es aquí, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Ojo ahí, ¿verdad? Bueno, entonces voy a volver a hacer la operación, ya que son fracciones, son menos 2 menos 1/3. Positivo es 1/3, Menos ¿verdad? 7 tercios. Mixto, menos 7/3. Menos 7/3. Entonces pueden poner en cualquier orden, ¿verdad? Con tal de que tenga el mismo signo, ¿verdad? Está bien si pone 2/5 primero y después menos 7/3. Bueno, entonces vamos a pasar a otro lado. Puede pasar la X en el lado que usted desee. Le va a quedar el mismo resultado siempre conforme a la desigualdad. Lo voy a dejar siempre de este lado, pero si en algún momento usted siente que le conviene dejarlo en el lado derecho, lo puede hacer también. Como lo voy a pasar a este lado, va a pasar a restar. Miren, por ejemplo, aquí me van a quedar los dos negativos, sumados van a quedar negativos. Después lo va a tener que cambiar el símbolo de desigualdad cuando pase. Mientras que si los dejo del otro lado, ahí no voy a tener que cambiar el signo, pero siempre va a ser el mismo resultado, y lo puede comprobar. Precisamente por eso hay que cambiar el signo, para que dé el mismo resultado. La orientación, cuando pasa ahí, te va a pasar a sumar 191 sobre 10. Es más, voy a dejar este aquí en azul, no lo voy a borrar, para que miremos que si usted deja la desigualdad, la variable del otro lado, también va a quedar igual el resultado. ¿Y por qué es necesario cambiarle el signo cuando un número negativo pasa al otro lado, dividir o multiplicar? Entonces, mira, aquí está la desigualdad. Entonces, hago la operación negativo 6 menos 2 plequita 5. Otro número mixto me da menos 32/5. ¿Le da así? Sí. Ajá, miren, es negativo. Entonces, desde ahí alerta roja, ¿verdad? Porque ese número después va a pasar a dividir y es negativo, ¿verdad? Menos 7/3 más 191 sobre 10. Un número 503 sobre 30. Bueno, entonces miren, ojo aquí, ojo, mucho ojo. Este número es negativo y va a pasar a dividir. Entonces vamos a poner en práctica lo que vimos antes del despeje, que es una regla para el despeje de las desigualdades. Y no solo las lineales, las cuadráticas y cualquier otra desigualdad. Cuando un número negativo pasa al otro lado a dividir o a multiplicar, a sumar no, solo a dividir o a multiplicar, debemos cambiar la orientación de la desigualdad. Entonces se la cambiamos. Entonces, 503 sobre 30 entre negativo 32/5. Entonces tenemos X mayor o igual y hacemos la división.
entre menos 32 sobre 5. Me queda menos 503 sobre 192. Parece que el número está bien feo. No, no está feo, no hay que ser discriminativos con los números, pero siempre que quedan así me da por revisar. Y sí, así queda, sí, 503, o sí. Bueno, ahora lo vamos a poner en notación de intervalo. Pero antes de eso, solo quiero aquí, miren, por eso no borré esta parte. Si ya está aquí, que ya hizo todas las operaciones, multiplicó, sumó, restó y todo. Entonces, miren, si yo quiero las variables dejarlas del otro lado, yo lo puedo dejar del otro lado, miren. Este siempre lo pongo aquí. El menos 191 se queda. Y este va a pasar a sumar. Y del otro lado, este se queda. Y este va a pasar a sumar. ¿Qué? 6x. Entonces ahí hacemos la operación negativo 191 décimos más 7 tercios. Entonces me queda negativo 503 sobre 192. Y este con este sería 2/5 más 6, que es 32/5 positivo. Entonces, miren, este va a pasar a dividir, pero como es positivo, no se le cambia la desigualdad. Entonces, me va a quedar X, no se va a cambiar la desigualdad, y este pasa a dividir. Entonces, me quedaría menos 503 sobre 192 entre 32/5. ¿Qué me va a dar ese mismo negativo 503 sobre 192? Entonces, miren la respuesta, aunque esté al revés, es lo mismo. Vamos a ponerla aquí para que se mire mejor. Esto ya dividido me queda siempre negativo 503 sobre 192. Miren, aquí no se cambió la desigualdad porque el número que pasó a dividir fue positivo. Pero miren la respuesta que tenemos. La X está, quien está apuntando la X es la parte abierta de la desigualdad en ambos lados. Miren, la parte abierta está apuntando hacia la X. Entonces, en el lado que nos dio aquí serían los números mayores o iguales que menos 503 sobre 192. Y aquí leído de izquierda a derecha sería menos 503 sobre 192 es menor o igual a el conjunto solución. O sea que se lee mejor de izquierda a derecha, pero también se puede leer de derecha a izquierda conforme a la variable. Los números mayores o iguales que menos 503 sobre 192. O sea, una desigualdad se puede leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, si nosotros leemos esta, de derecha a izquierda, siempre es lo mismo. Miren, los números mayores o iguales a menos 503 sobre 192. Y aquí también lo mismo. Los números mayores o iguales a menos 503 sobre 192. Entonces recuerden que puede dejar la variable del lado que usted quiera. No importa. Siempre que respete que cuando un número negativo pasa al otro lado a dividir o a multiplicar, la desigualdad cambia. Miren que si no lo hubiéramos cambiado, pues no nos hubiera quedado igual en las dos respuestas. Al cambiársela, pues, le dimos validez a la regla, ¿verdad? Que sí hay que cambiársela para que nos quede algo igual. ¿Verdad? Bueno, puede quedar en ambos lados. Bueno, ahora la notación de intervalo. Son los números mayores o iguales que este número. Entonces, lo dibujo en la recta numérica. Menos infinito más infinito. Y aquí en medio pongo el número en cuestión.
Ahora voy a graficar este conjunto, solución, esto lo voy a graficar. Primero, grafico el número 503 sobre 192 negativo, ¿verdad? ¿Cómo lo grafico? ¿Con la pelotita rellena o con la pelotita vacía? Rellena. Rellena, ¿verdad? Porque va incluido este número también en la respuesta. ¿Y la flechita para dónde la mando? ¿Para la izquierda o para la derecha? Izquierda. Vamos a ver qué dice aquí. Los números, como dice aquí, mayores Derecha. a la derecha. Los mayores siempre están a la derecha y los menores siempre están a la izquierda. Siempre piensa en menor como menos y en mayor como más. Es más infinito mayor, menos infinito menor. ¿Verdad? Y esta gráfica le va a ayudar porque esto es lo que va en el intervalo, en este mismo orden. Menos 503. Si lo puede hacer sin la gráfica, no hay problema. No es necesario hacer la gráfica es para ayudar. Pero lo que sí es obligatorio es poner la notación de intervalo. Esta notación la tiene que manejar mucho porque en método 2 se utiliza bastante esta notación de intervalo. Aquí siempre va abierto y en el número en este caso, ¿cómo va? ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado, perfecto. Cerrado significa que ese número está incluido en la solución y abierto es que no está incluido, solamente sirve de extremo. ¿Verdad? Bien. Bueno, hagamos otro. ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? ¿El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 o el 10? No, el 7 ya lo hicimos. ¿Cuál quieren? Cuando no dicen nada es que quieren ir a comer o que quieren otro ejercicio. El 5. El 5. El 5. Hagamos el 5. Antes de que se me olvide, ahorita que mencionaron el 5, hay 3 cosas aquí malas en el libro. Primero, anoten ahí. En la página 225, los ejemplos están malos, la parte de la gráfica. El conjunto solución en intervalos sí está bien, pero en la gráfica tiene mal puesto los infinitos. Aparece aquí más, pero es un error como de dedo porque los intervalos sí están bien, ¿verdad? Entonces, aquí solo le corrigen esto, es menos infinito y más infinito. De ahí lo demás, el conjunto solución, el intervalo, todo eso está bien. ¿En cuál ejercicio? En los ejemplos de la página 225. Esos son ejemplos que ya están resueltos, que la gráfica la tienen. En las otras páginas sí está bien. En las otras páginas sí está bien. Y hay 2 errores en los ejercicios. Ahora sí en los ejercicios. Estos eran ejemplos. Pero ya en los ejercicios, el ejercicio número 2 y el 5. Estos están mala la respuesta en el libro. Y aquí se las voy a poner como debe de ser. En el 2, la respuesta es todos los reales. Y en el número 4, en el 5, perdón, en el 5 es de menos 4. No, en el 5 es de menos infinito hasta menos 4. Cerrado, abierto. Esta es la respuesta ahí para estos 2 que están malos. Ahora bien, qué rara esta respuesta a todos los reales. En este ejercicio lo que sucede en el número 2, que ahí lo pueden ver ahí, es un ejercicio sencillo, no hay multiplicaciones, solo te trasladar términos ahí. Lo que pasa ahí es que las variables se eliminan, ¿verdad? Cuando usted está resolviendo una ecuación o desigualdad, o como en el anterior, sistemas de ecuaciones o cualquier ejercicio que involucre variables y las variables se le eliminan, lo que le queda es una proposición que puede ser verdadera o falsa. Por ejemplo, si se elimina la variable del lado derecho le queda 0, del lado izquierdo, perdón,
Y si le queda, por ejemplo, x menor que 5, esa es una proposición y uno mira si es falsa o verdadera. Si es falsa, no hay solución. Y si es verdadera, son infinita solución o todos los reales. En este caso, todos los reales. ¿Qué pasa si usted eleva la variable, pero le queda una proposición falsa? Por ejemplo, se eleva la variable de ese lado y le queda 0 menor que 5. Es una proposición. En ese caso es falsa porque 0 no es mayor que 5. Si le queda una proposición verdadera, son todos los reales. Y si le queda una proposición falsa, es sin solución. ¿Verdad? Esto aplica incluso para las ecuaciones o para cualquier otra desigualdad. Para los sistemas también, como vimos en la clase de los sistemas, ¿verdad? Ahí también, si se van las variables, queda infinita solución. O sin solución. Entonces, en este ejercicio queda una proposición verdadera, entonces serían todos los reales. En la respuesta del libro dice no hay solución, pero la respuesta son todos los reales. ¿Cuándo queda no hay solución? Si se le cancela las variables y no hay una proposición falsa. ¿Verdad? Falsa. Y pues es que estaba malo, ¿verdad? Ahí es como aparece. De ahí los demás están bien. Entonces vamos a ver ese 5. Vamos a realizarlo. Vamos a realizar ese 5 que está ahí. Bien, las ecuaciones lineales siempre tienen solución y solo una. Cuando se desaparece la variable, en realidad no era una ecuación ni una desigualdad, era una proposición nada más. ¿Verdad? Las ecuaciones tienen en su forma general ax más b igual a 0, una ecuación, ¿verdad? Y especifica que este número no puede ser 0, ¿verdad? O sea que la variable existe. O sea que las ecuaciones lineales siempre tienen. A veces hay personas que dicen, bueno, como se eliminó la variable, la ecuación lineal no tiene solución, pero en realidad no es así. Significa que no era una ecuación lineal, sino que una proposición que puede ser verdadera o falsa. ¿Verdad? La ecuación lineal siempre tiene solución. Si usted grafica una línea recta en el plano cartesiano, siempre va a atravesar el eje X. O sea, siempre va a tener solución. Las que a veces no tienen son las cuadráticas, cuando el discriminante es negativo. Bueno, hagamos este. ¿En qué página está ese? En las 229. Bueno, entonces este dice y más 7. Este es el 5. Dice y más 7 sobre menos 2. Mayor o igual a 3y sobre 6. 3y más 3 sobre 6. Esto se puede hacer de dos maneras. La primera manera es, como habíamos hecho anteriormente, cuando tenemos un solo denominador, usted puede separar. Aquí arriba es un 1, entonces menos 1 medio de y, menos 7 medios. Y del otro lado también repartimos el 6 como denominador para los dos. 3 sextos simplificado en 1 medio de y, más 3 sextos simplificados en 1 medio también. Así se puede y usted va a ir haciendo. Otra manera es pasar este a multiplicar acá y este pasar a multiplicar acá. Que aquí sería más conveniente porque así no nos quedan fracciones y nos va el mismo resultado. Solo que recuerden, miren, como este número va a pasar a multiplicar y es negativo, se va a cambiar la desigualdad. Ya queda menos de 1 minuto, lo vamos a dejar encaminado ahí, ustedes lo terminan. Ya sea de cualquiera de las dos maneras, separándolos ahí como ya está planteado, o aquí multiplicando. Este por 6